El cine de ficheras ha sido conocido en México como un tipo de producción de bajo presupuesto, cuyo principal objetivo era atraer la atención del público a través de tramas sencillas, humor y la presencia de actrices consideradas símbolos de belleza y sensualidad. Pero más allá del entretenimiento, surge una pregunta importante. ¿Cuál era el propósito de la imagen femenina en estas películas? Para entenderlo, analizaremos en 3 películas de ficheras el papel que jugó la representación femenina dentro de uno de los géneros más populares del cine mexicano. Bellas de Noche de 1975, Muñecas de Medianoche del 79 y Fabulosas del Reventón del 82. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el cine de oro mexicano? Con ese cine tan aclamado internacionalmente y que de pronto perdió popularidad para los años 70. Verán, autores como Julio Labastida Martín del Campo consideran que a finales de la década de los 70 comenzaron a aparecer síntomas de que el proceso de desarrollo del país estaba por agotarse. Además de que los sucesos ocurridos durante el sexenio de Díaz Ordaz ocasionaron una grieta en la imagen del partido gobernante y su sucesor, Luis Echeverría, se vio obligado a repararla, de modo que hacia 1970, con el cambio del gobierno, la administración multiplica declaraciones y hechos que parecen reafirmar la voluntad de renovar la imagen interna y externa del Estado mexicano. El nuevo presidente se encargó de promover en su discurso la libertad de expresión y la flexibilidad hacia la oposición política. Pero, esperen, ¿esto qué tiene que ver con el cine? Esta libertad de expresión que Echeverría implementó, o al menos intentó hacerlo durante su sexenio, le permitió a los directores, escritores y productores de cine ampliar los temas que se podían tocar en sus películas. Además, el llamado destape de los años 70 y la lucha por la liberación sexual de los 60 dio paso al surgimiento del cine de ficheras. Esto debido a que la sexualidad y el cuerpo ya no era considerado un tabú. Sin embargo, ya que las productoras públicas perdieron parte del apoyo económico que el Estado les daba durante la época dorada, las productoras privadas consiguieron rebasarlas. ¿Cómo lo hicieron? Pues priorizaron la cantidad por encima de la calidad. Y ya que las tramas de estas películas, cuando la tenían, no era muy buena, ¿cómo fue que hicieron una audiencia? ¿Cómo convencían a la gente de que fueran a verlas al cine? Pasamos de ver de cine de melodrama, donde cada producción tenía una enseñanza y trataba de llevar ciertos valores a su audiencia, a un cine de ficheras que se preocupó enteramente por servir entretenimiento, diversión y un escape hacia la fantasía que rodea el mundo real. Todavía en esta cinta podemos apreciar algunos de los restos del melodrama que buscaba retratar a la clase popular, aunque aquí no encontramos el drama como la trama central. Este está presente hacia el clímax de la película. También encontramos las tomas cerradas y los acercamientos dramáticos hacia las expresiones de los actores. Pero poco a poco fue desapareciendo el argumento moralizador y ya no se interesaban por enseñar algo. Se limitaban a mostrar situaciones problemáticas que pasaban por la pantalla sin pena ni gloria. La calidad cinematográfica pasó a segundo plano. La iluminación, el sonido, incluso las actuaciones dejaban mucho que desear. Se recurrió a un modelo rápido de producción que permitiera hacer toda una película en tan solo 4 o 5 meses. ¿Y el presupuesto? Pues se utilizaba para contratar actores pertenecientes a la Asociación Nacional de Actores. Las locaciones de grabación eran los lugares de moda de la Ciudad de México, los clubs nocturnos, los cabarets y uno que otro departamento prestado. Así ya no hacía falta contratar extras, porque ya eran parte del entorno de la grabación. Y por último, la trama se centraba en la exhibición parcial del cuerpo masculino y la completa del cuerpo femenino. Era de una sexualidad sugerida y no explícita que nos fuera a complicar mucho la trama por caer en discursos moralistas. Era una fórmula perfecta que combinaba comediantes que decían albures y palabras antisonantes con vedettes de cabaret y teatro de revista. Una película de ficheras debía contar con 3 elementos principales: comedia, música y sobre todo, mujeres jóvenes y consideradas atractivas. Los carteles promocionales, en los que aparecían con ropa ajustada y llamativa, prometían al público escenas de mujeres semidesnudas, bailando, seduciendo o conviviendo con otras mujeres en situaciones similares. Por otra parte, el factor cómico debía estar siempre acompañando la trama. El gancho para ir a ver las películas eran los carteles, pero se necesitaba del elemento cómico para quedarse a verlas. Además, el albur servía constantemente como vehículo para dar pie a escenas sexuales. Jesús Alberto Cabañas menciona que
El albur abandona la idealización del amor caballeresco y el cortejo como preámbulos de lo amoroso y el romance, para dar paso a la inmediatez del deseo carnal a través de una sexualidad hecha palabra. De esta manera, el cuerpo femenino y la imagen de la mujer fichera desempeñando su oficio se convirtieron en la principal garantía de que el público asistiera a las salas donde estas películas eran proyectadas. Las películas cuentan con escenas donde el enfoque principal es el cuerpo desnudo de la mujer. En ellas no hay otros personajes, ni diálogos, ni siquiera una razón narrativa que nos justifique el porqué de la ausencia de prendas. En algunos casos, incluso se desarrollan tramas secundarias desconectadas total o parcialmente de la historia principal del filme y que no aportan nada significativo. Estas escenas suelen ser breves y más que contribuir a la narrativa nos dan la impresión de que son un intermediario para satisfacer el morbo del público masculino. A pesar de que las mujeres aparecen completamente desnudas, sin ningún tipo de censura, constantemente a los hombres se les suele ver enteramente vestidos, incluso al lado de una mujer que carece de ropas. En la película Bellas de Noche, la mujer se desviste o es desvestida en escena, mientras que la desnudez del hombre es implícita. Únicamente se muestra en escena cómo cae su ropa al suelo, y posteriormente un encuadre que indique, igualmente de forma implícita, que se está llevando a cabo el acto sexual. Esta exhibición del cuerpo femenino y omisión del masculino es una decisión discursiva, en la que se representa a la mujer como un objeto sexual, cuyo cuerpo es expuesto constantemente con el único propósito de ser observado y cosificado, reducido a lo que sus partes provocan en un hombre: deseo, excitación, morbo. Hay quienes argumentan que el mostrar a la mujer desnuda en la pantalla grande sin censura alguna significó la conquista de la libertad sexual, de la liberación femenina, de las cadenas que la mantenían dócil, virgen, oculta. Sin embargo, ¿esto es cierto? Nosotros consideramos que esas mismas cadenas simplemente evolucionaron. Fueron de la omisión de la mujer en la vida pública a su exhibición como espectáculo sexual. Además de que es importante destacar que para los 70 las mujeres tampoco lograron liberarse de la dependencia masculina. Las actrices que encontramos en estas películas, que tienen papeles importantes y cierto poder dentro de la trama, trabajan en torno al uso de su sexualidad como medio. Y es la sexualidad la que les permite tener independencia económica de los hombres. En el caso de Las Fabulosas del Reventón, de 1982, podemos ver una escena muy curiosa donde el personaje del padrote les pide la comisión a las mujeres que trabajan para él, cuando él realmente no hacía mucho por ellas y ellas ceden parte de sus ganancias sin protestar. Más adelante, nos encontramos con que ellas acceden a esto porque se sienten atraídas sexualmente por él. Se ha estudiado que durante estas épocas el trabajo sexual estaba permitido, pero era muy perseguido. Tiene sentido que ellas buscaran la protección de un padrote para desempeñar su trabajo de la forma más segura posible, pero que lo justifiquen aquí como que era porque ellas sentían atracción sexual hacia él, suena más a una fantasía masculina que a algo real. El desnudo cambia cuando se trata de bailarinas. Este desnudo es espectacular. Es parte de una exhibición y en muchas ocasiones es inaccesible para los personajes masculinos, como en el caso de Marlene en Las Fabulosas del Reventón, una bailarina extranjera dueña de la mitad del negocio en el que trabaja, pero que está enamorada de su socio. Su categoría como bailarina le da un estatus superior a las demás mujeres que trabajan en el cabaret. La desnudez de Marlene es algo artístico. Marlene aspira a encontrar un lugar mejor, pues su condición como bailarina le permite tener sueños. Su trabajo no deja de pertenecer al núcleo sexual, pero se diferencia de las trabajadoras sexuales que trabajan para sacar a sus hijos adelante y pagar su renta. Desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy, nacer como hombre es lo mejor que te puede pasar. Nacer mujer representa una carga irrevocable que tendrás que sobrellevar, libertades limitadas, pocas oportunidades de empleo y de crecimiento personal también. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre ya no quiere serlo? El hombre afeminado es lo peor. Renuncia a ser un hombre con todos los privilegios que tiene para convertirse en mujer. En Las Fabulosas del Reventón tenemos el claro ejemplo con el personaje de Lalo Tenorio, quien se nos presenta como un padrote seductor, siempre acompañado por alguna trabajadora sexual. Sin embargo, después de ser abusado sexualmente,
se vuelve afeminada. Me golpearon muy fuerte, hasta me cambiaron de sexo. Se comienza a vestir como mujer y se vuelve trabajadora del cabaret como fichera. En este punto pasa a ser un personaje de fondo y sus pocas intervenciones son cómicas y siempre referentes a su posible transexualidad. Con esto podríamos decir que el cine de ficheras es una manifestación de la cultura de la violación, del débil y de la mujer. De este modo, el cuerpo femenino es representado ya no solo como objeto sexual, sino como una burla, como una debilidad. Para responder a algunas de las cuestiones que nos surgieron al realizar este proyecto, entrevistamos a la doctora Gabriela Pulido, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en vida cotidiana y cultura popular del siglo XX. Lo que promovería en todo caso es como buscando una explicación de por qué alguien podría considerarse gay, no podría considerarse de otro sexo. En ese sentido, bueno, sí lo promueve, o sea, promueve como si alguien, si un hombre es abusado sexualmente y decide cambiar de sexo, es por esta razón. No hay una argumentación diferente como la hay ahora, no, o sea, que en sí, pues no está necesariamente vinculado a un evento de violencia sexual, la definición del género o del sexo. En ese caso sí, en el caso es tal cual, o sea, como queriendo hacer una asociación con respecto a la violencia. ¿Hay una instancia donde el travestismo no se ha presentado como un elemento de comedia? La respuesta se nos complica, pues la línea no es tan clara. Por ejemplo, en la película Muñecas de Medianoche, los personajes principales, Rafael, interpretado por Jorge Rivero, y su amigo, interpretado por Rafael Inclán, se ven obligados a travestirse y comenzar a vivir como mujeres al intentar huir de la mafia. Y mientras que una de ellas consigue trabajo como la secretaria de una fichera de renombre, la otra es puesta a fichar en contra de su voluntad. En ninguna parte de la película estas mujeres enfrentan burla debido a su apariencia. Al contrario, se ven necesitadas por sus hombros anchos, su altura, la forma de sus piernas, etc. A pesar de su corpulencia masculina, la feminidad de estos personajes nunca es cuestionada. No obstante, al ser una película de comedia, se espera que el espectador sí se ría de ellas, que encuentre humor en la ridiculez de su apariencia y sus comportamientos, que cuestione cómo es que no se dan cuenta que son hombres. Tristemente, a pesar de que estos personajes eran hombres en realidad, no se salvaron del acoso masculino, especialmente aquel que trabajó de fichera. La representación de figuras queer no acaba con los travestis, pues también se nos presentan hombres posiblemente homosexuales. ¿Por qué inferimos que son homosexuales? Pues por la actitud feminizada con la que estos son representados, con un lenguaje y trato pasivo-agresivo hacia las mujeres y el coqueteo constante con otros hombres. Actitud estereotípicamente relacionada al hombre gay. Un ejemplo de estos personajes es el mesero principal en la película Bellas de Noche. No podemos decir que esta u otras representaciones similares sean muy positivas, ya que constantemente se les refiere como putos, maricones, jotos, ya sea de forma explícita o por medio de bromas. Nuevamente, la feminidad saliendo como objeto cómico, y a los hombres con características femeninas no se les toma en serio. Sasha Montenegro aparece en Bellas de Noche y Muñecas de Medianoche. En ambas películas interpreta una fichera glamurosa y constantemente presentada como objeto de deseo masculino. Sin embargo, aunque sus personajes se ven envueltos en relaciones románticas, no son representados como figuras sumisas, o por lo menos se nos intenta dar la impresión de ello. Tanto Carmen como Gina Montesco muestran una personalidad segura, dominante y consciente de la tensión que generan dentro de los espacios donde se desarrollan las historias. Montenegro suele tener una posición central dentro de la narrativa. La cámara resalta su apariencia física mediante vestuarios llamativos, escenas de baile y encuadres que enfatizan su sensualidad. Si bien su imagen es utilizada como un espectáculo visual para atraer al público, sus personajes también demuestran seguridad, independencia y capacidad de decisión dentro de la trama. Por otro lado, se encuentra la figura de la dueña del cabaret, quien aunque conserva una estética llamativa mediante prendas con colores vivos y brillos, su imagen va más asociada con la madurez. A diferencia de las ficheras, ella ya no desempeña labores dentro del espectáculo, sino que ocupa un rol más bien administrativo al encargarse de la gestión del establecimiento.
a pesar de poseer una belleza que continúa siendo atractiva, suele mostrarse cansada o desencantada de los hombres, generalmente a causa de experiencias negativas o por simple hartazgo. Sin embargo, en algunos casos, estas mujeres terminan siendo propensas a involucrarse nuevamente de manera romántica con un hombre, rompiendo así con el hielo de su corazón y rescatando a estas pobres mujeres de una vida de amarguras y soledad. Alejada de los ejemplos que hemos presentado anteriormente, Carmen Salinas interpreta a la corcholata, un personaje que más allá de representar una figura de deseo, funciona principalmente como un elemento humorístico dentro de la historia. Aunque lo coloquial es común en el cine de ficheras, es en la corcholata donde más se exagera el acento y los estereotipos asociados con los sectores populares de la ciudad. A diferencia de otros personajes femeninos, ella no utiliza vestimenta sugestiva, por el contrario, suele aparecer con suéteres holgados y faldas que incluso parecen no combinar entre sí. Además, los hombres no la perciben con un deseo romántico o sexual, sino que mantienen con ella una relación de compañerismo. Como se puede ver, aunque algunos personajes femeninos son presentados al principio con rasgos de fortaleza, autonomía económica e independencia emocional, frente a los hombres, esta construcción rara vez se sostiene por completo, pues su relevancia dentro de la narrativa continúa ligada a su belleza física y atractivo sexual. De esta manera, incluso cuando aparecen desafiar a la dependencia masculina, siguen siendo definidas principalmente a partir de su capacidad de seducción y deseo que despiertan. Yo creo que el cine de ficheras tenía principalmente el objetivo de objetivizar a la mujer. Sí había una cuestión de asociar, o sea, vincular el poder de la mujer con respecto a su cuerpo, a los usos del cuerpo, y a la visión que tenía el hombre del cuerpo femenino. Pero si uno construye la visión en las sexicomedias con las visiones que tenían las vedettes que aparecieron, las actrices que aparecieron en estas películas, a lo mejor lo que puedes encontrar es una vuelta, ¿no? Como una ironía, donde efectivamente, bueno, pues sí, la mujer utilizando su propio cuerpo se convierte en una persona empoderada, ¿no? A mí me gusta pensar que tiene estas dos lecturas, porque ciertamente era una época en la que pues el machismo era muy fuerte, sus mensajes eran muy violentos, muy duros en el contexto fílmico. Pero también es un momento en el que en otros espacios hay una gran diversidad de propuestas escénicas donde cada vedette, copiando modelos anteriores, tenía su propia propuesta escénica. Y en ese sentido, bueno, hacía sus vestuarios, creaba sus coreografías. Incluso tomaba decisiones en la escena, las actrices tomaban decisiones en la escena que a veces los directores les permitían tomar, ¿no? Solo que como es un cine muy básico y muy elemental, las producciones son muy pobres, es como difícil esa interpretación en primer plano. Creo que más bien es verlo en el contexto de la biografía personal de las actrices, ¿no? Porque también pensar que estas actrices que fueron grandes bailarinas, que fueron actrices de primer nivel en los espectáculos teatrales y cabaretiles, solamente tomaron la posición de una mujer objeto. Entonces, ¿realmente había empoderamiento? A primera vista, la figura de la fichera puede parecer una contradicción. Una mujer puede ocupar el centro visual de una película y aún así seguir siendo construida bajo las condiciones patriarcales de su producción. Por otro lado, no podemos negar cierto empoderamiento, pues algunas vedettes como Lin May lograron independencia, reconocimiento público y cierta capacidad de negociación dentro de la industria. Si bien hay una clara ruptura con las representaciones anteriores, no cambia el hecho de que las mujeres seguimos siendo vistas desde y para los ojos masculinos. Hoy en día aún encontramos este tipo de dinámicas en plataformas como Instagram, TikTok u OnlyFans, donde las mujeres construyen su capital económico y visibilidad mediante la exposición de su corporalidad, lo que podemos vincular directamente con el cine de ficheras, porque el cuerpo femenino sigue funcionando como una mercancía visual, donde gracias a la atención masculina sigue siendo rentable.
y la validación pública depende muchas veces del deseo y del consumo de otros. Lo que heredamos del cine de ficheras es una lógica cultural, en donde toda feminidad es celebrada como libertad siempre y cuando el cuerpo siga siendo objeto de consumo visual. No es que toda forma de sexualidad pública sea opresión, pero sí debemos analizar desde dónde viene, desde dónde se produce, cómo la vemos y cómo la recompensamos. No está mal que te guste el cine de ficheras. Llega a ser muy entretenido. Pero hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a este tipo de productos culturales. Debemos ser críticos con lo que consumimos y preguntarnos, ¿de dónde vienen estos arquetipos? Nada se crea por sí solo. Al fin y al cabo, todas somos un producto de nuestros contextos.